Señor les bendiga. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 119, versículo 25 al 32. Recordando que estamos retomando la serie del Salmo 119, refugiados en su palabra. Y hoy día nos toca en este acróstico que es este salmo la letra Dalet, versículo 25 al 32. Y vamos a orar para luego leer la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que hemos hecho hasta aquí, Señor. Gracias por las oraciones, los cánticos, por el estudio bíblico. Gracias por traernos con vida y salud. Háblanos ahora a través de la exposición de tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad a través de ella. Padre Celestial, necesitamos ser alentados, animados. Te rogamos, Señor, tu asistencia, el poder de tu Espíritu. Ayúdame a ser claro, preciso con ella y que la iglesia hoy nuevamente sea edificada. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salmo 119, versículo 25 al 32 dice así: Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Amén. Qué preciosa porción de la palabra. Y el título del sermón de hoy es Dalet, el camino de la palabra. Hay algo que destaca en esta porción de este salmo, es que se pronuncia constantemente el concepto camino, una y otra vez. Esta es la cuarta entrega de esta serie y probablemente usted quizás no conoce al poeta español Antonio Machado, pero sí ha escuchado esta frase: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Con esta frase, este poeta sostiene una visión antropocéntrica de la existencia humana. Si no hay camino, entonces nosotros podemos autorrealizarnos, surcar nuestro propio horizonte como un esfuerzo de autodeterminación, de autorredención. Pero al mismo tiempo, este poeta está diciendo que en nuestra vida no hay una meta específica. No hay lugar al que se debe llegar. Lo importante finalmente de esa poesía es el paso que se da día a día, el empuje para seguir caminando. Pero según el Salmo 119 y según toda la palabra, el camino no hay que hacerlo, hay que obedecerlo. El camino no hay que hacerlo, hay que transitarlo, porque se nos ha revelado con toda claridad en la Biblia. Es el camino de la palabra por el cual nosotros debemos andar. El Salmo 119 nos dice lo siguiente: caminante, sí hay camino, lo hay. Y ese es el camino de la verdad, de la fe, de la libertad y el amor. Y esos conceptos se han encarnado en una persona, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien sí tenemos una meta. Él nos ha llamado al supremo llamamiento de poder alcanzarle y estar con Él en la nueva Jerusalén. Así que vamos a ir al primer punto, el camino de la aflicción. Punto número 1, el camino de la aflicción. Versículos 25 y también versículo 28. Leamos nuevamente esos versículos. Versículo 25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Miren cómo lo que dice el versículo 28 en sintonía con el 25. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra.
experiencia de este salmista está en sintonía con lo que el Señor ya nos dijo en su palabra. El Señor nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. La frase, postrada está mi alma hasta el polvo, describe la angustia profunda del salmista. Nos recuerda el sepulcro y también la muerte. Es una expresión que nos lleva de vuelta al huerto del Edén, a la caída, a la aflicción, a finalmente recordar la maldición producto del pecado. Es un recordatorio de que aún nosotros no estamos en el cielo, aún estamos transitando por la tierra del primer Adán. No conocemos el origen o la naturaleza de la angustia del salmista, pero sí sabemos el efecto que ha producido en su interior. La aflicción ha pulverizado su espíritu hasta los mismos elementos de donde él fue tomado, el polvo de la tierra. Recordemos que de ahí fue tomado el hombre. En el versículo 28 se profundiza su condición. Él exclama de la siguiente manera: de tristeza llora mi alma. Su alma entonces se encuentra derretida como una vela. Su vida se encuentra consumida en la miseria de un pozo de desesperación sin fondo, donde él no da pie. Su vitalidad se riega como agua. Es un moribundo espiritual. Eso describen estos versículos. ¿Alguna vez te han golpeado fuertemente en el vientre? ¿Qué has sentido? Desesperación, profundo dolor, ahogo, impotencia, angustia. Te falta el aire, te falta el aliento. Y eso es lo que en sentido espiritual le está pasando a este salmista. Él está derribado en el polvo, es incapaz de recuperar el aliento por sí mismo. Necesita ser curado, necesita ser consolado. En síntesis, él necesita ser vivificado, alentado por el poder de la palabra, porque su alma está en el polvo. Notemos que él no está muerto, no está muerto, está abatido, pero sí tiene vida espiritual. Hermanos, porque solamente un regenerado tiene preocupaciones profundas sobre su alma. Y eso es evidente a lo largo del Salmo 119. El versículo 20, el salmista describe su condición como el quebrantamiento del alma. El versículo 25, lo acabamos de leer, postrada está mi alma. Versículo 28, de tristeza llora mi alma. El versículo 81 del mismo Salmo dice, desfallece mi alma por tu salvación. El salmista está preocupado de su alma. Y hay quienes ni siquiera saben que tienen un alma. Hay gente que ignora esa realidad y viven en este mundo bajo el lema, comamos y bebamos, que total mañana moriremos. Un avivamiento inicia con la conciencia de que tú tienes un alma que cuidar. Las ideas de eternidad, cielo, infierno y salvación no son una ficción, deben estar constantemente en nuestra mente, en nuestra memoria. ¿Eres consciente de que tienes un alma? ¿La cuidas como tú cuidas tus finanzas? ¿Como tú cuidas tus objetos más preciados? ¿Cuidas tu alma como cuidas tu cuerpo? El alma, que es finalmente el corazón, es el centro de mando de todo nuestro ser. Ese es el lugar donde yacen finalmente todos nuestros problemas. El salmista ha dado en el blanco. En medio de nuestras aflicciones, lo que necesitamos, hermanos, es el soplo de Dios en nuestra alma. Necesitamos el río de la gracia. No debemos centrar nuestro corazón en el porqué de la prueba, sino en el propósito de la prueba, ser vivificados y fortalecidos por Dios a través de la palabra, con el fin de ser transformados a la imagen del Hijo. Las angustias finalmente son un sello certificador que buscan probar lo siguiente, que en el río de dolor, que en el mar de dolor, Cristo y su palabra siguen siendo siempre nuestro mayor tesoro en esta tierra. Para eso son las pruebas y son las aflicciones. Las aflicciones entonces nos enseñan que es mejor ser derretidos por la tristeza que es según Dios, que ser endurecidos con la soberbia.
y también con la obstinación. Es mejor reconocer nuestra bajeza que mostrar una máscara de autojusticia. Es mejor, hermanos, reconocer que realmente estamos en el polvo y rogar que Dios nos vivifique que seguir revolcándonos en el lodo del pecado. ¿Cuál es la estrategia del salmista para zafar, para salir de la aflicción? ¿Cuáles son sus métodos de autosuperación? ¿Cuáles son las pautas neurocientíficas que sigue para salir de la aflicción? No hay estrategias humanas. No. La cura es divina. Él pide ser fortalecido y vivificado conforme a ¿qué? Conforme a la palabra. Versículo 25, versículo 28. Él desea fervientemente la felicidad de ser librado de los peligros de las aflicciones, pero de acuerdo a las promesas de nuestro Señor. Comprendamos esto, hermanos. Apegarnos al polvo de la aflicción no es el peor mal que podemos sufrir. No. La peor catástrofe es desapegarnos de Dios y de su palabra. Esa es la peor maldición que nosotros podemos sufrir, porque es ahí donde perdemos la brújula, es ahí donde perdemos el sentido de la vida. Por lo tanto, hermanos, cuidar de nuestra alma está en sintonía con no descuidar la palabra. Cuidar de tu alma está en sintonía con no descuidar las Escrituras. Por lo tanto, miremos en ella el trabajo que hacen nuestras almas. Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. En nuestras aflicciones, lo que tendemos a hacer nosotros es mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestro contexto. Y lo único que logramos con eso es abrazar finalmente la inestabilidad y la inseguridad. Pero cuando nosotros volteamos nuestro rostro a la palabra, sucede que contemplamos a Dios en su belleza, en su gloria, en su santidad, y también miramos quiénes somos nosotros. Criaturas torpes, débiles, necesitadas de un Redentor. Ahí realmente miramos quiénes somos. El espejo vivo y eficaz de la palabra pone su dedo en nuestras llagas morales. Nos hiere, es verdad, porque es una espada de dos filos. Y no importa en la dirección que apunte la palabra, siempre penetra, siempre corta, pero con el propósito de traer sanidad, con el propósito de traer transformación. La palabra del Señor nos dice que son fieles las heridas de aquel que ama. Y Dios ama a su pueblo y usa su palabra, penetrando en ella con su palabra en nuestros corazones para ser limpiados y vivificados. Hermanos, no existen reemplazos, no existen sucedáneos que posean este poder. No, solamente las palabras de Jesús son el alimento verdadero del alma. El Señor dijo en su palabra en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estás en el polvo, recurre a la palabra. En los momentos más oscuros, en la aflicción del camino, de nuestro transitar aquí en Egipto, aquí en Babilonia, recuerda esto, no estás solo y nunca estarás solo. Vayan conmigo al Salmo 22:14. Y aquí se nos habla en sintonía con estos pasajes de la experiencia de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 22, versículo 14. Dice así el texto, Salmo 22, verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Acaso no es esto lo que sentía el salmista? ¿Acaso no es eso lo que tú muchas veces sientes en medio de tu aflicción, en medio de tus angustias? Si contemplas el camino de la aflicción, verás que frente a ti están las huellas de tu Salvador, del varón de dolores. Entonces no tenemos permiso de creer que nadie nos entiende en nuestras angustias. Nadie me quiere, todos me odian. No es así.
El Señor realmente entiende tu aflicción, porque en Cristo, dice la palabra, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ese es nuestro Salvador. Él conoce de primera mano las aflicciones del camino desde Egipto a la tierra prometida. Y la diferencia entre Él y nosotros no está en las aflicciones en sí mismas, sino que el distintivo esencial está en la reacción ante la prueba y las angustias. Nosotros caemos, pero Él no cae. Su perfección no nos aleja de Él. Al contrario, Jesús entiende, hermanos, la fuerza de la tentación. Él entiende el mar de aflicción por el cual tú estás pasando. En última instancia, es verdad que no hay nadie que nos entienda plenamente en las angustias. Es verdad. No existe alguien que pueda acompañarnos hasta el fondo del pozo de la desesperación. Sin duda debemos apreciar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Debemos, hermanos, considerar sus exhortaciones. Debemos considerar sus palabras de ánimo. Pero en el rincón más escondido de tu vida y de mi vida, solamente el buen pastor nos puede recoger. Y esa es una gran verdad. Porque finalmente solamente Él conoce quién tú eres. Y Él nos ayuda en nuestras tempestades. No olvides lo que dice el Salmo 103, versículo 19. Jehová se compadece de los que le temen. Y escucha esto, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Aún estando en el polvo, Él se acuerda quién tú eres. Y Él te va a rescatar si confías en su palabra. Punto número 2. El camino de la confesión. Versículos 26 y 27. Leámoslos nuevamente. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hermanos, el camino de la palabra nos lleva indefectiblemente al camino de la confesión. El salmista sabe que su viaje está bajo la observación de un Dios que conoce todas las cosas. Lo cantamos hace un momento. Él no se puede ocultar de su Redentor. Y en su mente vive la realidad descrita del Salmo 139, versículo 3. Todos mis caminos te son conocidos. Él sabe que su Dios es un Dios omnisciente y ha encontrado en la vida confesional un beneficio invaluable para el alma. Vivir como una carta abierta delante del Señor, deseando sus mandamientos. Y ese es el estilo de vida que acaba con cualquier espejismo de que solamente algunos cristianos, hermanos, son los escogidos, son los elegidos. Porque esa forma de vida humilde delante del Señor nos ayuda a vivir en el territorio de la cruz, donde reina la humildad, y nos aleja de los terrenos ficticios del mundo del orgullo y de la comparación. Manifestar nuestros caminos al Señor, hermanos, produce un permanente diálogo entre Dios y nosotros por medio de la palabra. Y eso es algo maravilloso que nos dice el texto. Leámoslo nuevamente. Te he manifestado mis caminos y me respondes, me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que yo pueda meditar en ellos. Hay una conversación íntima, permanente, diaria entre Dios y el salmista y entre todo discípulo que sigue al Señor. Debes tomar una decisión importante. Necesitas sabiduría, requieres de fuerza para vivir en tu día a día. Manifiéstale tus caminos al Señor. Búscale en su palabra y Él te va a responder. Confiésale tus necesidades, tus inquietudes, tus preguntas. Manifiéstale tus pensamientos más profundos. Deja que la palabra te eduque. Deja que la palabra te eduque, porque como dice 2 Timoteo 3:16, la palabra del Señor es útil para enseñar. Y tu alma debe ser educada. Este permanente diálogo incluye la santa práctica de estar a cuentas con nuestro Señor día a día. Detrás de la genuina confesión penitente de nuestros pecados tenemos una promesa maravillosa. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Esa es la promesa. No se nos exigen condiciones sobre el cuándo y el dónde de nuestra confesión. Lo que se nos dice es que ella debe ser genuina y continua en nuestras vidas. Simón Kistemaker comenta lo siguiente: el apóstol Juan escribe la palabra pecados en plural para indicar la magnitud de nuestras transgresiones, porque diariamente debemos ir ante el Señor en busca de perdón. Entonces, bajo esta condición, la promesa del Señor es que efectivamente Él perdona nuestros pecados, no solamente por lo auténtico de la confesión, sino porque Cristo pagó el precio de nuestra iniquidad y su sacrificio es suficiente para perdonarte. Entonces, esconder nuestra angustia, esconder nuestro pecado, nunca es la respuesta, jamás. De hecho, es así como el pecado nos quiere engañar. El pecado nos quiere mantener en la oscuridad y solos. En lugar de la luz, de la confesión y del arrepentimiento, nos hace creer que somos lo suficientemente fuertes para lidiar con nuestro pecado, que podemos vivir de forma independiente a Dios. Y eso es la esencia y madre de todo pecado. Vivir una vida independiente de Dios. No olvides esto, hermano, hermana, amigo, amiga. El pecado es un parásito. El pecado es un parásito resistente y residente en nuestro interior. Come lo que tú comes. El pecado come lo que tú comes. Si en tu vida tú estimulas las obras de la carne, el pecado va a crecer y crecer en tu interior y se va a transformar en un monstruo bestial que va a consumir tu alma. No admitas al pecado, escucha esto, como una mascota inofensiva. No le compres una correa ni un collar, ni lo saques a pasear, ni le coloques un nombre bonito. No lo invites a vivir a tu hogar. No invites al pecado a habitar en tu corazón. No planifiques una falsa paz con las transgresiones. No vivas en la autojusticia de las excusas. No pienses que estás en control de tu pecado, porque el pecado siempre termina controlándonos a nosotros. Debes confesar el pecado como maldad, aun si tú amas tu pecado. Ten cuidado, porque tu pecado come lo que tú comes. Y el salmista tiene el remedio para extirpar esta peste destructora: la palabra, el evangelio. Destruye el pecado que nos asedia. Él ruega al Señor diciendo, leamos nuevamente, enséñame tus estatutos. Hermanos, grabémonos esto a fuego en el corazón, porque solamente la palabra puede vencer el pecado en nuestra vida. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Hermanos, la palabra es el único veneno contra el pecado. No hay otra forma. Cuando nos alimentamos de la palabra, el pecado empieza a experimentar inanición. Muerte por debilitamiento, por falta de alimento. La palabra nutre el alma, pero la palabra también, el evangelio, mata el pecado. Y gloria a Dios por eso. Así que llena tu corazón, tu mente de las Escrituras. Pídele a tu bendito Maestro que te enseñe a amar su palabra. No solamente porque quieres matar el pecado que te asedia, sino también porque le amas a Él. Porque realmente amas su palabra. Porque el Señor nos dijo en su palabra, si ustedes me aman, entonces seguirán mis mandamientos. Deja que tu mente sea marinada en la palabra. Marinada. Es decir, sumérgete en ella, así como los alimentos se marinan en exquisitos ingredientes, que tu vida esté impregnada del poder y de la fragancia de las Escrituras. Maravíllate en sus juicios, medita en sus obras, anhela sus preceptos, memoriza sus palabras, ora sus dichos y canta de la grandeza de Dios que están en las Escrituras. Que tu vida sepa a las Escrituras. Experimentarás verdadera libertad aún de aquellos pecados que tú consideras hoy que no puedes vencer, que son invencibles, porque finalmente la obediencia de un corazón marinado en las Escrituras es premiada con la victoria genuina sobre el pecado. No olvides esto,
¿con qué limpiarás tu camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Vive en el camino entonces de la santa confesión. Mantén tu vida a cuentas con tu Padre Celestial. Experimenta lo que cantabas hace un momento. Tú cantaste esto. Examina mi corazón, Señor. Mira si yo voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Que nuestra oración siempre sea así. Señor, examina mi corazón. Pero al mismo tiempo, Señor, ten piedad de mí y mírame en tu Hijo. Mírame a través del Cordero Redentor. Punto número 3. El camino de la verdad y la mentira. Versículos 29 y 30 dicen así: aparta de mí el camino de la mentira, quita de mí ese camino, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. El camino de la verdad y la mentira condensan a toda la humanidad. Cada persona que ha pasado en la historia de esta humanidad ha transitado por alguna de esas veredas. Cada sendero representa a dos simientes, el de la mujer y el de la serpiente. Representa a dos familias, a Satanás, padre de mentira, y a Jesucristo, dador de gracia y verdad. Representan dos formas de vivir, el vivir por fe o el vivir bajo nuestros propios términos. Finalmente representan el camino de la bienaventuranza y de la impiedad, de la infelicidad, y ambas sendas culminan en dos destinos, el cielo y el infierno. El salmista refleja aquí los deseos de un regenerado. Miren lo que él pide: Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Señor, y hazme permanecer, quiero escoger permanentemente el camino de la verdad. Hermanos, el camino de la mentira es el camino del pecado. Porque finalmente, como dice Hebreos 3:13, el pecado es un engaño, es una mentira. Y siempre quiere mentirnos, siempre quiere apartarnos de la verdad. Y puede terminar endureciendo nuestro corazón a la voz de Cristo. Y ese endurecimiento nos puede llevar finalmente a la incredulidad. Ten cuidado de esa senda. Cuando perdemos la brújula de la voluntad de Dios, nosotros finalmente comenzamos a vivir como si existiese algo más que pueda satisfacer nuestro corazón en lugar de Cristo y su palabra. Día a día somos bombardeados con un arsenal de mentiras, con la propaganda de esta senda de mentiras, con filosofías, con un montón de tentaciones que el mundo puede ofrecer. Y tengamos sumo cuidado de ellas porque ellas se camuflan muy sutilmente para provocar nuestra caída. Huye con todas tus fuerzas de la propaganda del camino de la mentira, que permanentemente nos vende las siguientes farsas. Ten cuidado de estas mentiras. Lo creado puede satisfacer mi necesidad espiritual. Puedo vivir mi vida cristiana sin depender de la oración y de la lectura de la Biblia. Puedo prescindir del culto familiar. Legítimamente puedo tener fantasías con otro tipo de vida sin Dios y su palabra. El pecado sexual puede darme algo bueno. Puedo mentir para alcanzar un objetivo laboral, evadir impuestos o alcanzar un status quo. Puedo no servir en la iglesia siempre y cuando me congregue. No ofrendar no tiene consecuencias directas, negativas en mi vida ni en la de la iglesia. No debo confrontar el pecado de un hermano porque yo no soy el pastor de la iglesia. Alguien más se hará cargo de la necesidad de mi hermano. Todas esas mentiras nos pueden llevar a la esclavitud. Entendamos que siempre habrá anhelos que no vamos a poder satisfacer aún en este mundo que transitamos, en el mundo del dolor y de la aflicción de espíritu. Pero hermanos, eso no significa que debamos cruzar hacia el camino de la mentira, buscando satisfacer nuestras vidas con el pecado. Porque finalmente el pecado nunca sacia, sino que enferma y mata el alma. Si alguna de estas mentiras u otras están tomando dominio de tu corazón, es tiempo entonces de que te vuelvas a Dios y al camino de la verdad. Porque no existe un camino intermedio entre el camino de la verdad y el camino de la mentira. No hay una tercera vía. O estás en el camino de la verdad o en el camino de la mentira.
Esto no significa, hermanos, que no tengamos tropiezos en nuestro andar en el camino de la verdad. El asunto es mantenernos diligentemente en Él y tener la decisión que tiene el salmista. Nuevamente leamos el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. Acá vemos un corazón que lucha, que anhela la palabra de Dios, el camino de la libertad, el camino de la fe, el camino de la verdad. Hermanos, nuestra alma debe estar anclada en ese camino. Debemos andar sobre los rieles de las Escrituras, dejar que el motor de la gracia dirija nuestra vida y que la verdad de la palabra defina toda nuestra forma de ser. Hermanos, si nos mantenemos sobre los rieles de la verdad, también vamos a caminar en la senda de la libertad. Porque la palabra del Señor nos dice en Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. El camino de la verdad es el camino de la libertad, mientras que el camino de la mentira está casada con la esclavitud, porque el pecado esclaviza. Aún es preciso limpiar nuestro camino, es cierto, aún pecamos, pero ya no somos esclavos del rey pecado. Ya no. La mentira ya no toma más dominio de nuestro corazón, porque en Él gobierna nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu y de su palabra. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, como aprendíamos hoy día en el estudio bíblico. Así como la vara de Aarón devoró las varas de los egipcios, de la misma manera la palabra, que es la vara de la boca de Dios, devora la senda de la mentira. La palabra de Dios, hermanos, vence al camino de la mentira. Hermanos, qué privilegiados somos. Porque Isaías 55:8 nos dice que naturalmente nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los de Dios. Pero apareció Cristo y nos encontró y nos atrajo, nos llevó al camino de la verdad. Escoger entonces el camino de la verdad es fijar la palabra diariamente frente a nuestros ojos para guardarla. Y que esa sea, hermanos, una expresión de amor genuino hacia nuestro Dios. Acompáñenme, hermanos, a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así el apóstol Juan, 2 de Juan, verso 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pero ¿qué dice después? Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces el camino de la palabra es el camino del amor. Y esto se conecta con la petición del verso 29, concédeme tu ley, porque Pablo define como el amor, que el amor es el cumplimiento de la ley. De hecho, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6, el amor, hermanos, se goza con la verdad, porque son aliados, están casados el amor y la verdad en la persona de Cristo. Entonces el camino de la verdad es el camino del amor, son un mismo camino, de hecho es el único camino. El único camino, porque ambos conceptos se hacen carne en nuestro Señor Jesucristo. Notemos cómo Pablo exhorta a los efesios y a nosotros, y este es el lema de nuestra congregación: sigan la verdad en amor. Crezcan en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo tanto, hermanos, seguir la verdad en amor es nuestra norma de vida. Es nuestro estilo de vida, no es un entusiasmo pasajero, es nuestra senda. Hermanos, Pablo usa la siguiente lógica: si Cristo, que es la cabeza, si en Él se abrazaron la verdad y el amor, y nosotros somos su cuerpo, entonces, nosotros en sincronía y en unidad con la cabeza, también debemos seguir la verdad en amor. En tu pasada forma de vivir, tú preferías lo que amabas por encima de la verdad. Ahora ya no. Ahora tú sigues la verdad en amor. Así que andemos en la senda de la verdad. Según las realidades que Cristo ha alcanzado,
Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya. Somos hechura del Señor. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que abraza aquellas realidades que Cristo alcanzó por ti en la cruz. Punto final. Corriendo en el camino. Punto número 4. Corriendo en el camino. Versículo 31 dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Hermanos, este versículo responde grandiosamente a la gran pregunta: ¿cómo debemos vivir? Si alguien te preguntara a ti, oye, ¿cómo yo debo vivir? Esta es una gran respuesta: apegado a la palabra del Señor, aferrados a ella. Hermanos, es increíble la conclusión de esta porción de la palabra. Es que es increíble, hermanos. Al inicio el salmista, ¿dónde estaba pegado? Al polvo. Y ahora, ¿dónde termina apegado? A sus testimonios, a la palabra del Señor. Entonces, su oración concluye con un anhelo genuino por correr ahora en el camino de la verdad. Estaba postrado, pero ahora quiere correr en el camino de la verdad. Como un náufrago que se aferra en alta mar a un pedazo de madera para poder sobrevivir, así nosotros, hermanos, debemos aferrarnos a la palabra del Señor, porque ella es la única que nos preserva y nos da vida. Aunque estemos abatidos hasta el polvo de la tristeza y de la muerte, aunque las olas del mar te quieran hundir por la aflicción, sujétate fuertemente a la palabra. Y aquel que te ha permitido apegarte a sus testimonios, también se va a apegar a ti. Porque la palabra son sus pensamientos, es su voluntad y tú te vas a tomar de ellos y vas a vivir por ellos. Apegarnos a la palabra entonces significa aplicarla diligentemente en nuestra vida personal, familiar, laboral, relacional. Es estar dispuesto incluso a experimentar burlas de los impíos por defender la verdad. Y si es preciso, sufrir de buena gana el oprobio, la vergüenza. Aun si eso significa perder posiciones, trabajos o relaciones. Job, en medio de su aflicción, se apegó vigorosamente a los mandamientos del Señor. Su esposa le dijo: oye, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes las promesas de Dios en tu vida? Maldice a Dios y muérete. Satanás usó a su esposa para escarnecerlo. Pero en el día final, Job y todos los creyentes que se han aferrado a la palabra, ninguno será avergonzado. Ninguno. El Señor les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo, como dice Romanos 10, versículo 11, no será avergonzado. No seremos avergonzados. Apegarnos a la palabra, hermanos, nos da la victoria. Apegarnos a la palabra nos da el triunfo. Acompáñenme a 2 Samuel 23, versículo 10. Y vamos a usar esta ilustración. 2 Samuel, versículo 23, capítulo 23, versículo 10. Aquí en este pasaje se están describiendo a 3 valientes de David. Y entre ellos está Eleazar, de quien se cuenta lo siguiente en el capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 10. Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Así como la espada de Eleazar quedó pegada a él, la palabra debe quedar pegada en nosotros. Así como él obtuvo una gran victoria sobre los filisteos, la única forma de obtener victoria sobre el pecado es que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, se apegue a nosotros y nunca la soltemos, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. No sueltes la palabra de Dios. Es la guerra espiritual que día a día tenemos contra el pecado. El salmista culmina evidenciando los efectos de la vivificación del aliento de la palabra en su vida. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
Hermanos, el aliento de vida de la palabra no solamente nos hace andar en el camino de la verdad, sino que nos capacita para correr el camino de la fe. Su poder ha vencido a toda oposición, dureza y obstinación. Hermanos, el corazón regenerado, el nuevo corazón, ya no es constreñido por la estrechez que provoca la desobediencia y la incredulidad. Hermanos, nuestro viejo hombre tenía pensamientos, caminos y un corazón pequeño. Pero el nuevo hombre que está siendo forjado en nosotros a la imagen del segundo Adán tiene un corazón con mejores dimensiones. Si tú eres un nacido de nuevo, tu corazón se ha ensanchado por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado un corazón que pueda contener las longitudes de la palabra. El Señor nos ha dado un corazón que contenga la ley de Dios. El Salmo 119, versículo 96, este mismo Salmo dice lo siguiente: tu mandamiento es sumamente amplio. Necesitamos un corazón con nuevas dimensiones. Es imposible que la ley de Dios se adapte a un corazón estrecho. Es imposible. Así que el corazón regenerado posee las dimensiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, que es el amor. ¿Y cuáles son las dimensiones del amor? Pablo nos dice que debemos comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, con el fin de ser llenos de la plenitud de Dios, y para eso necesitamos un corazón amplio. ¿Cuál es la oración entonces que debemos cultivar día a día? Ensancha, oh Dios, mi corazón. Ruega al Señor para que Él agrande tu corazón. Señor, extiende el territorio de tu palabra en mi vida. Hazme tuyo, lléname con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. Señor, danos el deseo del apóstol Pablo para los colosenses: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Pero para ello necesitas orar al Señor que te dé un corazón ancho y amplio que reciba su palabra. Pidamos entonces al Señor que derribe cualquier muro de incredulidad, cualquier muro de pereza, de negligencia que está impidiendo que la palabra crezca en tu vida. Roguemos para que el ancho y amplio corazón de Cristo finalmente sea formado en nosotros. La ampliación, hermanos, del corazón es jurisdicción de Dios. Sí, a Él le pertenece esa tarea. Pero ¿qué nos toca a nosotros para poder correr en el camino de la fe? ¿Qué debemos hacer? Hebreos 12:1 nos dice lo siguiente, nos da una instrucción precisa: despojarnos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Renunciar al pecado. El pecado ralentiza nuestra carrera y coloca grilletes en nuestro caminar. Hermanos, el viaje de la fe es un viaje que exige total dedicación. No tenemos tiempo para enredarnos con el pecado o cualquier otro asunto. No. Nuestra prioridad está en la meta, en Jesucristo. Finalmente, todo lo demás es trivial y secundario. Y si es preciso, hermanos, debemos dejar todas aquellas cosas que son legítimas, pero que finalmente están obstaculizando nuestra carrera. Esfuérzate por correr en el camino de la verdad, de la fe, de la libertad, porque ningún perezoso jamás llegó a la meta. Ningún perezoso llegó a la meta. Esto requiere sacrificio. Abandona todo tipo de distracción y dedícate totalmente al viaje de la fe. Hay algo hermoso que nos alienta en nuestro peregrinaje y que siempre debe estar en nuestra memoria y en nuestra mente. Hebreos 12:1 dice que tenemos una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos. Nuestros hermanos del pasado trazaron la misma carrera que nosotros. La misma, con los mismos problemas, con las mismas angustias, con las mismas dificultades. Pero no se dejaron deslumbrar por lo secundario, por lo visible, por lo material, por lo terrenal, sino que tenían sus ojos abiertos a lo primario, a lo celestial, a lo eterno, a lo invisible. Ellos contemplaron desde lejos la ciudad celestial y la anhelaban en su corazón con esperanza. Y ellos ya disfrutan de un adelanto de la nueva creación, mientras nosotros esperamos la consumación de todas las cosas.
Ellos están en las graderías del cielo, alentando hoy al pueblo de Dios por medio de su ejemplo, estimulándonos con su testimonio y perseverancia. Ellos son de nuestro mismo equipo, los que ya llegaron. La iglesia triunfante anima a la iglesia militante. Desde las graderías del cielo ellos nos dicen, sigan adelante, corran por alcanzar la meta del supremo llamamiento, no se cansen, queda poco por llegar a la nueva Jerusalén. Contemplando estas maravillosas verdades, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Sé que lo hemos leído muchas veces, pero no deja de alentarnos. Siempre nos alienta. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El autor dice, por lo tanto, hermanos, corramos, ¿con qué? Con paciencia. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en lo primario, en lo fundamental, en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, un día la carrera va a acabar. Acabará. Alcanzaremos el final del camino. Llegaremos a la meta y ya no va a haber una iglesia militante y una iglesia triunfante, sino que una sola, perfecta, santa y radiante. Habremos llegado a la Nueva Jerusalén, habremos llegado a la ciudad de los santos, en donde nunca más estaremos postrados en el polvo, nunca más seremos abatidos, porque nunca más habrán aflicciones, porque no habrá más confesiones de maldad, porque no habrá pecado. Nunca más, hermanos, tendremos un corazón estrecho. Nunca más estará el parásito del pecado atentando contra tu relación con el Señor. Siempre estaremos apegados a Cristo y a su palabra eternamente, porque tendremos corazones perfectos, porque seremos como Él. Aleluya. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre fiel y misericordioso, acuérdate de nosotros en nuestra aflicción, en las angustias del camino, Señor, que tu palabra sea nuestro baluarte, nuestro aliento. Padre bueno, ayúdanos a vivir de forma transparente delante de ti, manifestar nuestros caminos, a estar en un diálogo permanente con tu palabra. Educa nuestras almas, Señor, enséñanos a vivir por el camino de la fe. Señor, aparta de nosotros el camino de la mentira. Tal cual lo clamaba el salmista, Señor, podamos escoger diariamente el camino de la verdad a través de tu palabra. Ensancha los corazones de mis hermanos. Ensancha mi corazón para que podamos conocer ampliamente tu palabra, para que tu evangelio impacte permanentemente nuestras vidas. Señor amado, danos este deseo genuino. Capacita a tu pueblo para correr esta carrera y poder llegar a la Nueva Jerusalén y estar contigo a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.